37, que propone modificar la 11ª disposición complementaria final del decreto legislativo 1132, que regula el subsidio póstumo y por invalidez para pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El proyecto de ley 1938, que propone que todas las compañías de bomberos voluntarios del Perú cuenten con servicios básicos de luz, agua y alcantarillado en forma gratuita, permitiendo que sus miembros se dediquen exclusivamente a su labor de servicio a la comunidad sin tener la preocupación de pagar dichos servicios por el poco presupuesto que tiene el gobierno. Al respecto, damos por admitido todos los proyectos señalados, se ha elaborado el informe de admisibilidad y se han solicitado las opiniones correspondientes. Pasamos a la estación de informes. No, voy a informar y luego les pedir. Estamos todavía en informe. Debo informar que la Comisión ha recibido el oficio 408-2017 del 2018, el 10 de octubre del año 2017, firmado por el oficial mayor del Congreso, mediante el cual informa que en la sesión del 5 de octubre el Pleno acordó a propuesta del Grupo Parlamentario Célula Parlamentaria Aprista el ingreso a la comisión en calidad de miembro cesitario la congresista Luciana León. Estamos en la etapa de informes. Si no hubiera ningún informe, el congresista Yica. Señor presidente, un abrazo, como se llama a nuestros colegas, especialmente a nuestra colega Lourdes. Señor presidente, bueno, el día de hoy se conmemora en nuestro país el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Esta fecha no es muy ajena a la realidad de nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional, porque existen cientos de militares y policías que en acción de armas adquirieron alguna discapacidad y hoy merecen un reconocimiento público y una atención especial por parte del Estado. Quiero informar que la semana pasada visité las instalaciones del Hospital Militar Central del Ejército y he podido comprobar todavía una situación deficiente que existe para atender adecuadamente a la salud de nuestros militares. Ya hay pasos de querer hacer bien las cosas con un compromiso del Comandante General del Ejército. Hay también cientos de militares y policías que en provincias no pueden ser adecuadamente atendidos, pues los servicios de salud policial y militar están concentrados en la capital. Tienen que realizar largos viajes para su atención y la parte económica de un oficial en retiro en realidad es decayente. Por ello, es necesario que el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior se apoyen en los servicios de salud que brindan los hospitales del MINSA y de Salud. Tenemos conocimiento que antes existían algunos convenios de cooperación institucional para la atención de personal militar y policial y hoy no está funcionando. He pedido formalmente al Ministro de Defensa me informe sobre las gestiones que están realizando para viabilizar estos convenios de cooperación que son necesarios para mejorar la calidad de la atención de salud de nuestros militares y policías, sobre todo en las provincias. La familia militar y policial, sobre todo aquellos que por defender a la patria sufren ahora alguna discapacidad, merecen una atención de salud de calidad. Es lo mínimo que el Estado debe hacer con nuestra gente que en realidad ha combatido tanto en la guerra externa como en la guerra interna. Eso es todo, señor presidente. Hemos tomado nota de su pedido. Tiene la palabra la congresista Alcorta, no sin antes dar la bienvenida al congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Primero quiero saludar a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, presidente, porque el día de ayer han sido abatidos 4 terroristas, cabezas, en la zona del Braen, en la zona de Mayapo, en la zona del Braen. Y hace unos 10 días, cuando fue la Comisión reservada de tema de terrorismo, fue abatido también el camarada Ciro, que era jefe de cúpula. Y creo que eso merece un reconocimiento. El tema es cuándo le ponemos el día D para que eso termine ya en el país. No podemos estar pues 10, 20 años arreglando el tema del baño y no pasa nada. Después, hoy día será liberada la señora, no, retrocedo. Hoy día es liberada la terrorista Marta Guatay. Ya cumplió su cadena perpetua, su cadena de 25 años. Lo insólito, y no sé lo que esperaba que corresponde, que el Colegio de Abogados la ha habilitado porque ha venido pagando mensualmente su habilitación con su cuota mensual. Entonces ella puede ejercer.
Con esto quiero decir, presidente, que las víctimas de Sendero Luminoso, estas miserables terroristas, gentuza de repente del Perú, estos han implicado todas las víctimas, a los padres, a los hijos que arrancaron de la vida, que se los arrancaron de la vida a los hermanos, a los policías, a las Fuerzas Armadas, a la gente tarata, a las achánicas, a las mujeres achánicas que fueron violentadas y esclavizadas. Esos, no importa, esos tienen su cadena perpetua como víctimas del Sendero Luminoso. Estos miserables salen liberados por esas políticas de los caviares de la época Paniagua, que los liberó con las políticas de haberse flexibilizado la ley de cadena perpetua a 25 años. Esto ha sido gracias a Diego García Sayán, en la época de Paniagua. Luego me parece que fue Fausto Alvarado, en la época de Toledo también, porque hubo un proyecto en el periodo anterior que no pasó porque justamente los indicaron a Fausto Alvarado. Esta es la vergüenza que queremos tener nosotros como peruanos. A ver, esta gente sale libre, sin que pague absolutamente nada, y no importa los muertos. O sea, los muertos de Sendero Luminoso no nos importan. Y que conste que la mayor cantidad de muertos por Sendero Luminoso, según la Comisión de Verdad, ha sido en el 84. Y la sentencia ahorita de los cabitos, dada hace más o menos de un mes, ha sentenciado que los hornos y las fosas encontradas en el cuartel de los cabitos en Ayacucho, ahí donde está el aeropuerto, 154 cadáveres incinerados, enterrados en fosas, que ha sido en el año entre el 81 y el 84. Aquí si no hay autoridad inmediata, aquí si no pasa nada. Acá los muertos depende de quién son, somos terroristas, somos asesinos o violamos derechos de lesa humanidad, dependemos de qué lado estemos de la situación. Y eso es lo vergonzoso de este país, la falta de alma, de entereza, de dignidad. Después solicitaría, presidente, que el ministro de Justicia nuevo nos informe sobre la denuncia hecha por el señor Gregorio Gallegos contra la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello por presuntamente favorecer a exterroristas a través de reparaciones no adineradas, como el terreno ubicado en Chosica, como el caso de la exterrorista Sonia Luz Rosas Córdoba, sentenciada a 25 años por el delito de terrorismo. Perteneciente al Movimiento Regional Metropolitano de Sendero Luminoso y sindicada por el atentado de la fábrica Bayer. Y su defensa estuvo a cargo del abogado del IDL Pedro Gamarra, no Ronald, sino Pedro Gamarra Johnson, que fue asesor de la megacomisión de los indultos del presidente García, quien pidió el indulto por Zoila de Rosas en el año 2000 y que la que obtiene en el año 2001. Esta terrorista fue indultada, como terrorista fue indultada en el año 2001, o sea, el proceso es entre Paniagua y Toledo, cuando Gamarra es nombrado procurador por el Ministerio de Justicia por Diego García Sayán. Después la Defensoría del Pueblo nos ha informado que hasta septiembre se han registrado 168 conflictos sociales, 111 activos, 57 latentes. Hay 25 que pueden convertirse en conflictos sociales muy fuertes. Que el jefe del Oficina Nacional de Diario y Sostenibilidad de la PCM nos puede informar, no sé si acá hay un coordinador parlamentario de la PCM, no sé si existe, pero nos puede informar él mismo, de repente acá, sin que venga la persona encargada, en qué situación se encuentra esto. Si no se resuelve la PNP, si no se resuelven los temas de la PNP, tienen que enfrentar la crisis. Los policías van a enfrentar todas las crisis sociales que hay. La población siempre es mucho mayor que la policía que va a enfrentar y poner el orden. Pero la policía siempre sale pagando pato, pues, porque salen siendo denunciados, hay jefes que los mandan y a la hora que los policías fueron en un exceso, pasó algo, los separan y los dan en proceso, porque es bien fácil ser valiente en pellejo ajeno acá sentados, para que enfrentarlos ahí en el terreno, como fue. Hasta ahora no me olvido de los policías que murieron ahogados o por hipotermia en la laguna esta, en Cajamarca, cuando enfrentaron una política, a un levantamiento de una población. Entonces, y también que nos explique sobre el tema del conflicto 192, que ahorita va a reventar también, y la policía va a tener que ir ahí. ¿Qué va a pasar después que la policía esté ahí frente a la población? ¿Quién nos resuelve esto? Para evitar esos enfrentamientos. Después, en la Comisión de Relaciones Exteriores, presidente, he solicitado, y lo reitero acá en la Comisión de Defensa, que nos informen cómo terminó siendo nombrado el señor Iván Vega en UNASUR. Cuando hubo comisión reservada, vino el presidente Ollantumala y yo estuve presente, Gino Costa también, y Vilca Toma, y me acuerdo que estuvo también el congresista Castro no, bueno, no me acuerdo, del Frente Amplio. Se le preguntó al presidente Ollantumala cómo fue el nombramiento de Iván Vega, cuestionado por su labor, tanto política, social y militar, en la zona del Brae, quien lo nombró en UNASUR. El presidente Ollantumala dijo no tenía idea cómo lo hoy. Pero hay un documento del exministro Balaquivi que le dirige al canciller en ese momento, la señora Sánchez,
que de parte, por encargo del presidente Ollantumala, se le sugiera el nombramiento en UNASUR al señor Iván Vega. ¿Por qué no representa el señor en UNASUR en Iván Vega? ¿Quién no ha nombrado? ¿Representa este gobierno? ¿Representa este gobierno el señor Iván Vega? ¿Representa este gobierno? No creo que represente este gobierno. De manera tan cuestionada por sus actitudes y sus actuaciones en el BRAE, en la parte económica, en la parte social, en la parte militar. Entonces, dicen, nadie sabe cómo terminó en UNASUR. El presidente Ollantumala lo negó acá, usted estaba en esa comisión presente. Él negó que no tenía idea cómo nominó en UNASUR, que eran nombramientos directos. Y yo le dije que no era así. Y le enseñé un documento donde el señor Balaquivi, ministro en ese momento de Defensa, le envió un documento al canciller diciendo que por orden del señor Ollantumala se sugiriese el nombramiento de Iván Vega en UNASUR. El tema es por qué está en UNASUR con otro gobierno, salvo que ustedes estén conformes con él, lo hayan ratificado. Es una persona bastante cuestionada. Y por último, presidente, quisiera preguntarle, ¿nos puede informar? También lo he dicho en Relaciones Exteriores, por si acaso, ¿no? ¿Qué nos significa UNASUR el día de hoy en el Perú? ¿Por qué tenemos que estar financiando UNASUR, una organización que en nada nos facilita la vida, en nada? Es todo un rollo estar en UNASUR. No nos sirve para nada y estamos en contra de UNASUR. Nos juntamos bilateralmente o nos juntamos 3 o 4 países. No tiene ninguna razón que estemos apugnando todos los meses una cantidad, porque las organizaciones hay que mantenerlas económicamente. ¿Qué no significa UNASUR? Y por último, presidente, quisiera saber cómo va el avance del hospital de la policía acá en Lima, el que está al costado de un terreno enorme, que ya ampliado, ha sido el presupuesto del periodo anterior todavía, y es una cosa que se viene arrastrando, no tiene nada que ver con el presupuesto de este año, para el próximo año, perdón. Entonces, ¿cuáles son los avances de la policía? Porque yo estaba hace poco y no hay un ladrillo sobre ladrillo. Estamos como en la reconstrucción del norte, no hay un ladrillo sobre ladrillo. Eso es todo por ahora, gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra Luz Salgado. Perdón, disculpa. El almirante Tubino, después, por el orden. La cortesía. Gracias, almirante Tubino. Gracias, presidente. Siempre un caballero, como debe ser. Señor presidente, apoyo el pedido de la congresista Alcorta en el sentido de que nos informen qué tan fácil es inscribirse nuevamente después de haber estado muchos años sentenciada por terrorismo en el Colegio de Abogados. Creo que el Colegio de Abogados nos merece una respuesta contundente a los congresistas, porque mañana ya la señora Marta Huatay puede estar ejerciendo su derecho porque el Colegio de Abogados la ha admitido. Y creo que si nosotros estamos con bastante preocupación de lo que está ocurriendo en sindicatos, de lo que está ocurriendo en universidades con la infiltración nuevamente de Sendero Luminoso, la democracia no puede ser, como dicen, tan boba como para dejarse infiltrar también en colegios profesionales, señor. En fin, ese es un tema que ojalá merezca alguna respuesta. Yo quiero preguntar, y más como pedido, porque hay comunicados de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, con respecto a las últimas capturas, por lo cual saludamos que en un esfuerzo con Fuerzas Armadas y Policía se estén capturando delincuentes terroristas mezclados con el narcotráfico en la zona del Brain. Pero, señor, el comunicado, al menos el 032-2017, habla de abatimiento de 4 delincuentes, entre ellos uno denominado Ciro. ¿Los otros cómo se llaman? Tenemos que tener nombres, porque luego aparecen los nombres 2 y 3 veces. Y de repente hemos capturado 2 y 3 veces a un mismo delincuente. Después hablan de detención de 13 sujetos, pero no dicen quiénes son los 13 sujetos. Yo creo que deberíamos saber ya los nombres de los sujetos que están detenidos, así como de los 4 abatidos, con nombres y apellidos para nosotros ir llevando cuenta, porque esto del Brain es de nunca acabar. Además que creo, señor presidente, que en algún día que no necesariamente tengamos que reunirnos acá, sino hacer una sesión descentralizada aquí nomás, para ver dónde están acumulando estas toneladas de PVC que ya deberían estar siendo quemadas. Yo me acuerdo mucho que en otros gobiernos también decían que estaban quemando, pero no había nadie que certifique que realmente estaban quemando pasta básica de cocaína o estaban quemando sal. Entonces, han habido denuncias, señor, que incautaciones, no me acuerdo en qué comisaría en la sierra del país, que estaban llenas, un cuarto lleno de clorhidrato de cocaína por falta de un laboratorio,
pasaron varias semanas o meses de repente, cuando fueron a verificar, ya no estaba la cocaína, había kilos y kilos de sal. Entonces, yo creo que deberemos ir a ver dónde está esto, cómo se incinera, quiénes son los responsables, quién es el laboratorista que nos certifica que eso es PVC y no es otra cosa. Esto como parte del pedido, señor, que tengo para poder tomar nota de nuestra tarea, que también es ver el de defensa nacional y lucha contra el narcotráfico. Después está pendiente, no será en estas semanas donde están habiendo capturas, pero yo creo que a fines o mediados de diciembre está nuestra visita a la zona del Brain, pero a la zona del Brain, no a las que nos quieren mostrar a veces por quedar bien con los parlamentarios. Eso por lo pronto, señor, suficiente. Gracias. Los lugares, sugiéranlos. Los lugares, cuando vamos a ir al Brain, que ya lo estamos organizando, los lugares nos sugieren ustedes para yo decirle al ministro que queremos ir a tal sitio. Sí, yo tengo 2 sitios que no los voy a decir casualmente porque tiene que ser inopinado. Perfecto. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas, a las personas presentes y un saludo y reconocimiento permanente a los discapacitados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. También decir, señor presidente, con relación a esta operación tenaz, no nos cabe más que felicitar que este operativo haya tenido el éxito de abatir a 4 narcoterroristas, 13 narcotraficantes capturados. Se han recuperado 15 armas, pero efectivamente, como dice la congresista Luz Salgado, necesitamos mayores detalles, porque esto es lo que se ha hecho de conocimiento público. Esta comisión puede tener información más reservada sobre este operativo y también saber si se cumplieron los objetivos finales del operativo o solamente se ha cumplido en forma parcial lo que se había planificado. Por otro lado, he visto en el Diario del Comercio, que de conocimiento público, unas declaraciones que hace el ministro de Defensa. Yo, la verdad, señor presidente, insisto que no estoy de acuerdo cuando se habla de la defensa del espacio aéreo nacional, porque la Ley de Control, Vigilancia y Defensa del Espacio Aéreo, la 30.33.9, no se está cumpliendo. Y hoy día vamos a decir, estas aeronaves o avionetas de narcotráfico no entran al BRAE porque no tiene lógica que entren, porque prefieren ir a Pichipacaso, que es el territorio más profundo del Perú. O sea, ¿por qué? ¿Y por qué no aterrizan en el BRAE? ¿Para qué voy a aterrizar si fuera narco? ¿Para qué voy a aterrizar en el BRAE si hay un despliegue de las Fuerzas Armadas y la policía ahí? Mejor sigo de largo, si no pasa nada. Y me voy hasta el departamento, en este caso de la región Pasco, y termino llegando al Pichipacaso, como en mi casa, cargo mi droga y me voy. ¿Para qué voy a ir al BRAE? O sea, no es que haya una interdicción que se esté haciendo. Y sí me preocupa, señor presidente, porque tenemos deficiencias de equipos para eso, para ese tipo de interdicción, y no estamos haciendo nada. En el presupuesto general de la República, que ya se ha visto la exposición del ministro de Defensa para el próximo año, no hay ningún presupuesto determinado para adquirir radares. Entonces yo creo que nos acomoda para así, estamos muy bien con los americanos, que no quieren que hagamos nada y los aplaudirán, pero no se está cumpliendo la ley. Y ojo, esto hacia el futuro o inmediato tiene que tener consecuencias, pues es una ley de la República que no se cumple. Y eso tiene responsabilidades. Una introducción. Congresista Salgado. Sí, presidente, y ahora que escuchamos, gracias, congresista Tobino, voces de que van a pedir facultades, el Ejecutivo nos va a pedir facultades para el tema de defensa, debemos estar muy alertas. Porque casualmente en base a esas facultades fue que se cambió también el sistema pensionario, de lo que tenemos tanto problema y que ahora está para insistencia en el Pleno, ¿no? Pero lo grave sería, porque también hemos escuchado rumores y hay varios comentarios de exmilitares que nos los están pasando, que nos advierten a la Comisión de Defensa que tengamos cuidado, sí, no solamente con el tema de los ascensos, que tendríamos que saber cómo están siendo manejados, sino
el tema es que aparentemente hay una intención de pasar a la Policía Nacional a los gobiernos locales y no vayan a estar aprovechando el decreto legislativo para eso. O sea, alerta, Comisión de Defensa, o desaparecer el trabajo de defensa nacional que tienen instituido las Fuerzas Armadas. Nos los están advirtiendo militares en retiro, policías en actividad, porque aparentemente les ha llegado información que han sido llamados ciertos personajes a trabajar estos decretos de parte del Ejecutivo. Entonces, atención, ya estamos alertas, este es un tema que nos preocupa. Gracias, presidente. Para concluir, finalmente el tema de la terrorista Marta Aguatay es un escándalo, señor presidente. ¿Por qué es un escándalo? Porque nos rasgamos las vestiduras y he recibido una serie de ataques por los medios de comunicación, también por las redes, por la ley que hemos aprobado en esta comisión relacionada a que los militares debían pasar a prisiones militares en hechos relacionados con la lucha contra el terrorismo. Pero sin embargo, se rasgan las vestiduras, pero aplauden a Marta Aguatay. No hay nadie protestando en las calles, no hay nadie haciendo ningún tipo de objeción. Y entonces, sin embargo, seguimos persiguiendo a los militares. Ahí está el Instituto de Defensa Legal, y que es victorioso en algunas cosas, en hacer pomada a las Fuerzas Armadas legalmente. La verdad que todo esto es un gran contrasentido. Ojalá que nuestros jóvenes por fin puedan conocer la verdad de todo esto, porque todo está oculto. Y acá el terrorismo saliendo en la nariz de todo el mundo, aplaudido. Seguramente Marta Aguatay va a salir como artista de cine y todos los periodistas van a estar alrededor de ella. Sin embargo, lo que vemos con relación a otros casos, ahí no hay autoría inmediata. Por ejemplo, para esta señora, que lo que era Socorro Popular, nosotros sí sabemos lo que era Socorro Popular. Socorro Popular eran los actores intelectuales de los atentados que habían. Y tuvimos el caso Tarata. Para ahí no hay autoría inmediata, pero sí hay autoría inmediata para los militares, para el caso del ingeniero Fujimori, etcétera, etcétera. Para eso sí hay autoría inmediata. Pero autoría inmediata para el caso de Marta Aguatay, no, sale libre y todo el mundo la aplaude. Realmente todo eso indigna, señor presidente. Gracias. Congresista Miyashiro. Gracias, señor presidente. Quería solicitar que a través del equipo... Permítame una interrupción, disculpe. La descortesía de la bienvenida al congresista Donaire, al congresista Villanueva y al congresista Quito Galván. Continúe, congresista Miyashiro. Bien, señor presidente. Quiero resaltar, han hecho alusión al viceministro Iván Vega, pero esa modalidad de trabajar todavía continúa. Se ha creado una organización especializada contra el crimen organizado. Sobre el particular lo está manejando el viceministro Rubén Vargas y tienen una subvención aproximada a los 500.000 soles mensuales y no lo está manejando la Policía Nacional. Y en todos los discursos, y ha sido parte del discurso presentado por la señora Premier Mercedes Arauz, que hacen referencia a los mega operativos y siempre hacen alusión a que se han incautado más de 1.400 armas. En este sentido, solicito que a través del equipo técnico se solicite a la SUCAMEC cuál es la situación de aquellas armas, porque la gran mayoría fue efectivamente incautado, pero a una empresa de seguridad, ¿no? Esto para descartar si verdaderamente son armas destinadas a cometer crímenes o simplemente ha sido una falta administrativa, que podría ser penal también, pero por parte de una sola empresa de seguridad a la cual se le incautó más de 1.000 armas. Gracias. Sí, congresista. Me he quedado absorta con lo que decía el congresista Marco Miyashiro, que el Ministerio del Interior, a través del viceministro Rubén Vargas, maneja 500.000 soles para el tema de trata de personas y no la Policía Nacional. Me parece, o he escuchado mal.
Perdón, no es contra trata de personas, es contra el crimen organizado, para los fines de estos mega operativos. Y estos mega operativos, en realidad, tienen unos resultados bastante dudosos, como, por ejemplo, el haber intervenido a 31 policías, de los cuales 27 salieron en libertad a los pocos días. Sí, perdón, presidente, sin evitar el diálogo. Me acuerdo porque hemos tenido una comisión investigadora al respecto, inclusive, sobre este tema. Lo que no entiendo es por qué lo maneja, o sea, no entiendo cuando habla del manejo del viceministro con esta cantidad y no la dirección de la policía. No logro entender la figura. Sí, es muy puntual lo que ha pedido. Hay que pedir al ministro del Interior que explique el destino que le está dando a estos 500.000 soles, quiénes lo están manejando, o sea, para qué objetivo es inteligencia, implementar. Han pagado, ¿ok? Y de esas recompensas sumadas todas, ¿cuánto ha devuelto el Ministerio, cuánto los ha rechazado el Ministerio de Justicia? Porque en estamos botando la plata a la calle. De eso se trataba. Peor todavía, señor presidente, cuando se habla de la tasa de victimización de robo de dinero, carteras y celulares. Al inicio de la gestión era 14.6 y han bajado en 15 meses a 13.8. Esto significa 0.8, ni siquiera 1% han podido bajar. Y para el 2018 debe llegar a 10.5. Ojalá. Pero yo lo veo bastante dudoso porque todo en estos casos es unas cifras totalmente pobres en cuanto a lo que es seguridad ciudadana. Por lo que yo solicito, ya que estamos en la sección pedido, que se nos informe cuánto están gastando en asesoramientos y en publicidad. Gracias. Vamos a hacer, en efecto, el día que estuvo la primera ministra, el agotamiento del debate hizo que ella no pudiera en detalle responder, pero estas preocupaciones que tienen que ver con la competencia de la comisión, puntualmente vamos a pedirle a la primera ministra que en coordinación con el ministro del Interior nos respondan estas preocupaciones. Entonces, ¿no? Todo lo que usted plantea, lo que ha planteado estas cifras y también los gastos de publicidad y asesoría, ¿no? Si me permite, señor presidente, que el equipo técnico revise las cifras, ya sin ese tedio de las 12 horas de exposición, y creo que las cifras van a estar mejor cuadradas. Perfecto, también a todos nos interesa estar bien informados. Clayton Galván. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a todos mis colegas congresistas de nuestra Comisión de Defensa Nacional. Permítame, presidente, un poco ratificarme a mi exposición justamente el día del voto de confianza a la Premier. Si bien es cierto, las inversiones que se están haciendo en el BRAE es una inversión muy exuberante. La inversión es mayormente en tema de seguridad. No hay en tema de desarrollo social, económico y político. Es por ello que muchos colegas que pertenecen a todo el BRAE prácticamente han hecho llegar su desconformidad porque no hay carreteras, no hay postas médicas, no hay un plan de desarrollo económico sostenible. Entonces, pero sin embargo, en lo que corresponde a seguridad se han hecho inversiones millonarias durante estos 30 años últimos. Y eso es preocupante, porque hasta ahora no se ha puesto metas o no hay resultados en lo que efectivamente debería llegarse pues a decir tanta inversión y resultado cero. No hay. Lo que decía mi colega congresista Tubino, justamente a raíz de que allá están invirtiendo en gran cantidad en seguridad, en todo este tema, los narcotraficantes, los terroristas, los delincuentes han entrado al Valle del Pichispalcazo, del cual prácticamente no tiene ningún plan. Está abandonada su suerte, bueno, está así de vida, pero no hay un plan como lo ha tenido el Huallaga o como lo ha tenido el BRAE. Aquí abarca Pasco, Huánuco y parte de Junín, que prácticamente está en total abandono y que los narcotraficantes, que los terroristas y todo, tranquilamente pues llegan y salen. Entonces esto yo creo de que se tiene que poner coto, a la verdad felicitable, por ejemplo, con el plan Huallaga,
que solamente en 15 años prácticamente el Estado ha controlado toda esa zona. Y hoy se ha convertido en pueblos ya de desarrollo económico, en pueblos sostenibles, y que no estamos con estas inversiones millonarias, presidente. Entonces yo solicito aquí a la comisión para que de una vez por todas podamos pues solicitar un informe detallado, porque en la primera legislatura, en la comisión que vino aquí, a esta comisión del Ministerio de Defensa, exclusivamente del Ejército Peruano, ha informado tantas inversiones que se han hecho gastos en el BRAE por el tema de seguridad. Miles de millones de millones de millones. Entonces, resultado cero, entonces algo está pasando por ahí, presidente, o sea, no está nada bien. Esa es una preocupación y también, por cierto, para poder coadyuvar el trabajo mancomunado entre la policía y el ejército, debería también esta comisión, me ratifico en solicitarle mediante vuestra presidencia, para hacer una invitación de repente a los planes que se ha hecho con parte del Ministerio de Defensa y también de la Policía Nacional. Porque tengo entendido, según las versiones recibidas, prácticamente el Ejército recién está participando, pero no tiene un plan. Se está adecuándose nomás al manejo de la Policía Nacional. Eso sería importante, presidente, para poder al menos salvaguardar, porque mi región hoy en día está en zozobra. Se ha incrementado el narcotráfico, se ha incrementado la subversión, el terrorismo, la delincuencia común, asaltos, secuestros, o sea, todo el tipo de delincuencial se ha incrementado fuertemente en todo lo que es parte del Pichis Palcazo y también en lo que está pues parte de Huánuco y también parte de Junín. Gracias, presidente. Nosotros tuvimos, congresista, en honor a los hechos, el ministro Nieto estuvo con el ministro del Interior, más el ministro Nieto se quedó hasta el término de la reunión, creo que usted estuvo presente, y él ahí nos alcanzó mucha información en detalle. Ahora, la información que adicionalmente usted pide, la vamos a pedir, pero la vamos a manejar con reserva, a los efectos de que el enemigo, tanto lo del narcotráfico como el terrorismo, no estén al tanto de cuál es la estrategia que tiene de intervención del Estado. Lo vamos a pedir, pero el ministro mostró la mayor disposición de información que no tuvo ese día, la pudiéramos solicitar, ¿no? Vamos a hacerlo. El congresista allí. Gracias, señor presidente. Señor presidente, cuando hubo la mesa de trabajo donde estaban presentes el ministro de Justicia y el ministro de Interior, y que dentro del tema de exposición le dimos la oportunidad para que pusiera el ministro del Interior y respondiera porque tenía un problema personal, se quedó en que iba a informar por escrito todas las preguntas que no habían sido absueltas. Y dentro está la preocupación que el que habla manifestó, y también colaborando lo que hizo el congresista Miyashiro, es el tema de la recompensa. Porque yo expuse e informé de que habían de delincuentes capturados, pero no ingresados al penal, y otros que habían sido capturados y habían ingresado y habían sido puestos en libertad. Entonces, me gustaría, que se le pida nuevamente por escrito ese tipo de información. Gracias. Sí, vamos a pedir toda esa información. Y también hemos hecho un resumen de todo lo que se planteó ese día en la sesión reservada. Ellos tienen 15 días para entregarla. Deben estar preparando la información, pero le voy a reiterar el oficio y una vez que tenga toda esa respuesta, la vamos a manejar como una información reservada. Se las haré llegar a su despacho en esas condiciones. Sí, congresista Miyashiro. Sobre ese particular, si nosotros pedimos cuáles son los 600 intervenidos por el sistema de recompensas y pedimos información al INPE, claramente va a salir quién ingresó y cuándo salió. Congresista Tubino, luego sí, contar. muy pequeña con relación a este tema de las recompensas, porque hoy día debemos preocuparnos de que la oficina de capturas de la policía sea potenciada. O sea, ¿cuánto estamos gastando en recompensas cuando tenemos una oficina que puede hacer esas capturas, pero se la tiene pues con pocos recursos materiales para poder cumplir con su función? Gracias. Congresista Hernández. Gracias, señor presidente. Creo no cometer delito de infidencia, señor presidente, pero me veo obligado por las circunstancias que tengo que decirlo. Yo me reuní a la cuestión de un mes y medio con el exministro Torne y le puse en autos sobre la situación que se vivía a nivel nacional y que se venía gestando
una situación que podría devenir en una anarquía o en una situación de poner en riesgo la democracia, la gobernabilidad. Quizá por el cargo que tuvimos tenemos acceso a esas informaciones de inteligencia, señor presidente. Y usted sabe a qué me refiero. No podemos dilatar más este tema de las pensiones, señor presidente. Mire, a nivel nacional hay grupos, sí, muy tolerantes, pacientes, pero hay un grupo de verdad que nadie lo va a poder controlar por la indignación, por lo que está pasando de esta situación inequitativa. No podemos poner en riesgo la democracia ni la gobernabilidad por una situación que ya no está en las manos del Ejecutivo, sino está en manos del Congreso, para que en este jueves se vea en el Pleno, porque ya se está comentando al final que esta situación está yendo a mayores por dilatarlo, ¿no? Y a veces quizá sin algún sustento o fundamento valedero, ¿no? Entonces, yo le invocaría, señor presidente, por la gobernabilidad y todo, que este tema, y podamos todos acá que estamos y somos representantes de los voceros, para que la mesa directiva ponga en el Pleno esta situación y lo definamos de una vez, porque esto es como tener una papa caliente en la mano, que cuanto más tiempo lo tenemos en la mano nos quema. Gracias, señor presidente. Presidente, buenas tardes, colegas. Me preocupa lo afirmado por el general Donaire, en el sentido de que contaría con información de inteligencia que daría cuenta de que el malestar asociado al tema de las pensiones policiales militares estaría incubando un clima de ingobernabilidad y de amenaza al orden constitucional. Es una amenaza velada al gobierno constitucional de que si no se aceptan las propuestas que se han puesto sobre la mesa, acá vamos a enfrentar un golpe de Estado. Me parece que es inaceptable, presidente. Y le pediría al general Donaire que si tiene información sobre esa materia que amenaza el orden constitucional, es su obligación ponerla en manos de las autoridades. Gracias, presidente. Donaire, por alusión. Señor presidente, esta situación se lo he hecho conocer al exministro Torne y pregúntenle qué cosa yo le manifestaba al respecto. Gracias. Sí, bueno, yo complemento algo con el general Donaire, porque hubo un pronunciamiento a nivel nacional y movilizaciones el día que se presentó la Premier, y creo que lo hemos gozado inclusive con participación de la Policía Nacional aquí en la puerta del Congreso. Entonces, de repente, no es tanto el tema de la parte constitucional del país, ¿no? Sino el tema es de que se debe pronunciar porque hay movilizaciones ya con temas más fuertes, ¿no? Y no esperemos que pase lo que pasó con el tema de educación. Eso es todo, gracias. Sí, pues, bueno, nada justifica la alteración del orden constitucional y creo que eso no ha sido el propósito. Lo que sí hemos recibido, y también he recibido en la comisión, he recibido a los pensionistas militares y policías afectados, ¿no? Entonces, viendo que el Parlamento se pronuncie. El presidente del Congreso se comprometió a ver este tema después de la presentación de la primera ministra. Hay que agotar el canal regular y ojalá que podamos llegar a un entendimiento que permita una solución lo antes posible, porque creo que de todo lo que sí estamos de acuerdo es que el señor Humala cometió un grave error al tratar de diferenciar en el decreto legislativo 1133 a expensionistas militares y policías que no tenía por qué hacerse ese tipo de diferenciación, ¿no? Eso obviamente es un malestar. Guino Costa. Presidente, hay sobre la mesa una oferta del gobierno de poder reunirse con la comisión en privado o una delegación que representa a la comisión para ver ese asunto y ver, digamos, los márgenes de acción que tiene el Poder Ejecutivo sobre este tema, los esfuerzos que se han hecho y los esfuerzos que se podrían hacer. Si hay buena disposición, las puertas están abiertas para ese esfuerzo de diálogo, que me parece que no tiene por qué agotarse cuando no se ha intentado pues
hacer lo posible para impedir una insistencia que ya ha señalado el Poder Ejecutivo lo obligaría a tener que recurrir al Tribunal Constitucional porque, según el Poder Ejecutivo, hay pues visos de inconstitucionalidad y hay dificultades para financiar un pedido así. Entonces, si eso es lo que está impidiendo que el Poder Ejecutivo acceda a los justos reclamos, lo menos que se puede hacer, presidente, es, digamos, aceptar esa invitación, que es una invitación que no sé si ha renovado públicamente la primera ministra, pero yo he conversado con ella y me ha hecho saber que estaría en la mejor disposición. Estoy seguro que usted, presidente, puede, yo podría hacer lo posible por facilitar ese diálogo, si fuera necesario. Yo sé que usted tiene una relación fluida con la Premier Arauz, pero si fuera necesario, para que podamos tener esa reunión antes, ¿no es cierto?, de ir a un curso de colisión innecesario, creo yo que puede ser evitado. Gracias, presidente. Yo informé en la última sesión, congresista Gino Costa, los últimos días de la gestión del ministro Fernando Zavala. Fue el equipo de la comisión y se reunió con la actual ministra. Ella fue designada por Fernando Zavala, ministro de Economía ese entonces, para que buscaran una fórmula. Nuestros asesores terminaron de trabajar con este equipo que preside la actual ministra de Economía y se tradujo toda la propuesta final del gobierno en un proyecto de ley. Entonces yo hice que a los señores congresistas de la comisión les hicieran conocer esa propuesta para que todos estuvieran enterados de lo que sí yo escucho de la mayoría de los miembros de la comisión es que aún así esa propuesta no es satisfactoria y lo único que me dicen, oye, lo que queremos es que se discuta la insistencia. Pero si hay, hasta el último minuto hay la posibilidad de dialogar y de persuadir a los dirigentes de los policías y militares, hagámoslo, pero lo que sí creo es que tiene que haber un plazo para ver esa insistencia. Si hay que tomarnos unos días para volver a tener una reunión, yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿eh? Pero repito, más creo que la preocupación de Donaire ha sido por ese lado del malestar, no con el ánimo de amenazar al gobierno ni de hablar de golpe de Estado. Ahorita tuyo, ¿no? Y muchas gracias, señor presidente. Había una interrupción de la congresista Lourdes. Gracias, porque no entendí, porque cuando uno aprueba un proyecto de ley acá en el Congreso, la presidencia tiene 15 días para enviarlo. El Ejecutivo tiene 15 días para verlo, observarlo, aprobarlo o lo devuelve para nosotros allanar o sea, insistencia. ¿Esa insistencia al menos tiene 15 días? No. ¿Es abierta? Es prerrogativa de los presidentes del Congreso. Con relación al tema, señor presidente, realmente se ha hecho todo lo necesario para tratar de llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Pero no hay la menor intención de lograr una aproximación, señor presidente. Y lo digo con fundamento de causa, porque nos hemos reunido, cuando justamente 2 días antes que Fernando Zavala dejara la presidencia del Consejo de Ministros y ministra de Economía, nos reunimos con todos sus funcionarios. Y fuimos también nosotros con todos los funcionarios, con números, con todo, y nos sentamos ahí un par de horas. No había forma de llegar a un acuerdo. No hay forma. ¿Por qué? Porque la cantidad, vamos a decir, el dinero que el Poder Ejecutivo quiere asignarle a esta ley es solamente para satisfacer a los que supuestamente, dice el Poder Ejecutivo, son los menos favorecidos. Y al resto, que lo parte un cacho, nada. Para el resto, nada. Entonces, esa es la posición. No hay otra posición, señor presidente. Y estaba presente la actual ministra de Economía. Entonces, y ellos estaban recontratercos con el tema. Nosotros con esto vamos a atender a los menos favorecidos, no a todos. Ninguna voluntad de llegar a una aproximación. Así que alargar el tema es por gusto, señor presidente, porque no va a haber acuerdo nunca. Ya, señor presidente, suplico, invoco, de verdad, no hay. Y yo también, disculpen, yo también me he reunido en el Ministerio de Economía. Se juega
con porcentajes 70, 85, pero bajo esas formas de bonos extraordinarios no hay forma, como dice el congresista Tubino. Segundo, la cuestión ética y moral también es importante, que no condice estas propuestas del Ejecutivo con el compromiso de campaña. No condice. O sea, si el señor Kuczynski se comprometió con A y proponen Z, no es conciliatorio. Tercero, un poco con todo respeto al congresista Gino Costa, ¿cómo puede entonces, señor presidente, tenemos que suponer que un presidente candidato no conoce la Constitución y hace una propuesta inconstitucional? No entiendo. O sea, y ahora pretenden remitirlo, si es que por insistencia lo van a mandar al Tribunal Constitucional, eso, para que lo den. Eso significaría el desprecio a las Fuerzas Armadas, que un presidente hizo una propuesta inconstitucional, lo cual lindaría en el engaño, y creo que un presidente merece el respeto. Y todos, desde la Premier y todos los ministros y todos los congresistas oficialistas, no pueden descalificar un compromiso de campaña del presidente. Lo que tienen que hacer es secundarlo, ayudarlo y lograr que eso se haga. Gracias, señor presidente. Nada más. Gino Costa, para cerrar el tema y pasar a la orden del día. Presidente, antes de pasar a la orden del día, solo reiterar lo que ya he manifestado en otras oportunidades, que yo fui parte de, digamos, los esfuerzos que se hicieron para suscribir un conjunto de compromisos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a través de personal en retiro, sobre todo las Fuerzas Armadas. Y en esos compromisos, que fueron 7, se incluyó uno que estaba referido a este tema y que señalaba que se haría un esfuerzo para reducir gradualmente las inequidades que se habían generado a raíz de los dispositivos del 2012. Gradualmente, reducir gradualmente en la medida de las posibilidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El esfuerzo que se está haciendo, que quieran aceptarlo o no, están en su derecho. Pero por favor que no se insista que el presidente mienta, que el presidente engaña, que el presidente no conoce la Constitución, por favor. Gracias, presidente. Perfecto, vamos a pasar a la orden del día. Vamos a ver en la orden del día 3 dictámenes rápidamente. El primero es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, el proyecto de ley 1916-2017, que propone una ley que modifique el artículo 2 e incorpore en el artículo 4 un inciso A de la ley 28.308, ley que regula el uso del descanso pre- y postnatal del personal femenino de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿De qué se trata, colegas, este proyecto? Es un proyecto muy sencillo. El Poder Ejecutivo ha advertido que en la legislación laboral ordinaria el descanso pre- y postnatal para todos los trabajadores del país se ha incrementado de 45 días previo al parto y 45 días post el parto, ha sido incrementado a 49 días en la legislación ordinaria. Y también este descanso pre- y postnatal que hoy día gozan por mandato de la ley todos los trabajadores del país, no ha modificado la ley que establece el descanso pre- y postnatal del personal femenino de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Por eso el Poder Ejecutivo ha enviado este proyecto de ley para homologar este beneficio para el personal femenino de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Ese es el primer criterio del proyecto que ha enviado el Ejecutivo, que me parece que es un criterio de equidad. El segundo es que el Poder Ejecutivo también plantea de que el beneficio debe alcanzar también al personal femenino de las Fuerzas Armadas cuando, como producto de su parto, nace un niño con discapacidad. Es un buen tema. También la tercera referencia está, la propuesta plantea
que para este proyecto de ley se inaplique el artículo 6º de la Ley de Presupuesto, si lo pide el Ejecutivo tiene que ser por ley, y el cuarto es que los gastos que originen la implementación de estos beneficios para el personal femenino de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales sea con cargo a los presupuestos institucionales de cada instituto armado y policial. Y toda vez que por el mandato del decreto legislativo 1132 se estableció las famosas remuneraciones consolidadas, de tal manera de que la comisión, o por lo menos la presidencia, considera que este es un proyecto factible, que hace justicia, que homologa los derechos del personal femenino de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales en materia de descanso pre y postnatal a lo que hoy día gozan los trabajadores de la actividad pública y privada en todo el país. 49 días de prenatal y 49 días del postnatal, que es lo que ya hoy día está regulado para los trabajadores ordinarios. También he escuchado algunas preocupaciones en el caso del descanso por paternidad, de 4 días que se le dan a los padres. En estos casos sí la ley ordinaria sí ha establecido el caso de la paternidad para los miembros de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. De tal manera que el proyecto de ley, ese es en términos generales lo que está planteando el Poder Ejecutivo, y pongo a consideración para poderlo aprobar en su momento. Ahorita Luz Salgado. Señor presidente, completamente de acuerdo, porque esto lo que hace es adecuar a la norma que nosotros, y tengo el honor de haber hecho el proyecto de ley que convalida con los periodos de descansos a nivel internacional dispuestos por la misma OIT. Entonces creo que si la policía tenía una ley específica, esta tiene que también modificarse, ya que nosotros hemos dado la ley 30367, ¿no? Y en ella nosotros adecuamos entonces el periodo de descanso de maternidad a 98 días. Pueden tomarlo antes, pueden tomarlo después del parto o pueden acumular después del parto todo. Entonces creo que lo único que hace es hacer justicia con las mujeres que pueden estar gestando, al igual que las otras demás trabajadoras. Es por eso que completamente de acuerdo, señor, con el proyecto de ley que ha mandado el Ejecutivo para que nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales tengan el mismo periodo de descanso. Gracias. Si no hubiera ninguna opinión adicional, para de una vez someterlo al voto, porque este es un proyecto muy importante. Además, el Ejecutivo ha ido más allá de eso, ha también incorporado el tema de los niños que nacen con discapacidad, de tal manera de que hoy en el Día de la Discapacidad creo que sería un gran homenaje que hagamos, que produce esta iniciativa. Si no hubiera ninguna otra opinión, por favor, pues voy a hacerlo votar. Congresista Lombardi, a favor. Congresista Costa. Congresista Miyashiro. A favor. Congresista Tuino. Congresista Ica, a favor. Congresista Salgado, a favor. Donaire, a favor. Alcorta, a favor. Galván, a favor. Congresista Villavicencio, a favor. Quien les habla, también a favor. Ha sido aprobado por unanimidad. El segundo proyecto de ley, colegas congresistas, tiene que ver con el dictamen que ha recaído en el proyecto de ley presentado el 1806 del 2017, presentado por el congresista Luis Chica. Hemos alcanzado un proyecto sustitutorio que propone aprobar la ley del veterano de guerra y de la pacificación nacional. ¿Qué propone este proyecto de ley en términos así muy sencillos? En otros países, como en Argentina, en Colombia, en España, los veteranos que han participado en los enfrentamientos, en las guerras que los países han tenido un reconocimiento básicamente honorífico. La propuesta que hemos planteado, el dictamen, es que sus institutos a estas personas, los veteranos, se les puede hacer un reconocimiento otorgándoles en acto público un diploma de honor,
un carnet que le establezca esta condición. También se plantea que el 26 de octubre de cada año se establezca como el Día Nacional del Veterano de Guerra y de Pacificación Nacional. Se encarga al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior que con motivo de la celebración del Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional se promuevan actos en todas las instituciones públicas y privadas que lo tengan a bien. También plantea el dictamen un conjunto de beneficios que no le van a generar un costo al Estado, por ejemplo, el acceso a los museos, el que puedan participar en los programas turísticos que promueve el Estado, tener una ubicación especial en las paradas militares y, como repito, son consideraciones que todos los peruanos que somos debemos entregarle a estas personas que nos honraron con su trabajo, con su entrega para defender la soberanía de nuestro país. Le hemos pedido informe a la comisión, al Ministerio del Interior, han dado un informe favorable, no ha llegado el del Ministerio de Defensa todavía, pero creo que en esa línea en la que estamos trabajando en la comisión, hacer un simbólico reconocimiento a estos peruanos, yo creo que hasta nos quedamos cortos. Quisiéramos tener los recursos necesarios para poderles asignar algo adicional, pero creo que estos ciudadanos que todavía están vivos o su familia se van a sentir honrados que sus instituciones honoríficamente les den el lugar que merecidamente se merece. Entonces, pongo a disposición de ustedes este dictamen. Yo repito, no tiene iniciativa de gasto, no crea gasto, no lo aumenta, sino, como repito, tiene como propósito que honremos a estos peruanos que sirviendo a nuestra patria han promovido la dignidad de nuestro país. El congresista Yica, que es el autor, tiene el uso de la palabra, luego puedo darles el uso de la palabra al resto. Gracias, señor presidente. Primeramente, saludar a unos amigos veteranos que se encuentran en la galería y asimismo, colegas congresistas. Bueno, este proyecto de ley del veterano de guerra y de la pacificación nacional es una propuesta de reivindicación, homenaje, gratitud y reconocimiento meritorio y valor y la entrega de militares y policías que ofrendaron su vida en defensa de la soberanía y en la lucha por la pacificación nacional. Y no solamente es un tema de veteranos que es reconocido en el tema internacional, sino es a nivel mundial. Casi en la mayoría de los países se reconoce a los veteranos. Nuestros militares y policías veteranos, muchos de ellos han hoy olvidados por el Estado y por la sociedad, son el mejor ejemplo del amor por la patria y es importante en ellos revivir y mantener su sentido de pertenencia al Instituto Armado Policial en el que prestaron servicio. Este aspecto ha sido muy bien recogido por la Comisión en el texto sustitutorio planteado por el presidente de la Comisión. Mi propuesta parte por definir en primer lugar a los veteranos de guerra, que son aquellos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en situación de retiro que participaron en algunos de los conflictos armados en defensa de la soberanía nacional. Los veteranos de la pacificación nacional son los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional que participaron en el proceso de pacificación nacional, lucha contra el terrorismo y defensa de la democracia. Esta iniciativa propone declarar el 26 de octubre como el Día Veterano y de la Pacificación Nacional. Este día debe estar destinado a rendir homenaje a todos nuestros veteranos militares y policías. Se ha recogido esta fecha representativa y muy significativa, pues es el día en que los presidentes del Perú y Ecuador, el ingeniero Alberto Fujimori y el señor Yamil Maguad, firmaron la paz definitiva en Brasilia en el año 1998, que puso a fin a años de conflicto y dio paso a una nueva etapa de nuestra historia, marcada por la integración y el desarrollo conjunto de dos naciones. Esta fecha, que marcó el inicio de la paz con un país hermano, es el mejor motivo para honrar la memoria y entrega de militares y policías a lo largo de la historia. Esta propuesta otorga determinados beneficios a nuestros veteranos militares y policías. Se establece para ellos acceso gratuito a todos los museos y atractivos turísticos o históricos de propiedad del Estado.
Se establece además que nuestros veteranos deberán contar con un lugar preferencial y reservado en las paradas militares de cada 29 de julio, así como en las ceremonias oficiales de aniversario del Instituto Armado Policía Nacional al que pertenecieron. Asimismo, el reconocimiento y honor a nuestros veteranos se debe hacer extensivo a los gobiernos regionales y locales. Por ello, esta propuesta establece que además de desarrollar actividades oficiales, los gobiernos locales tengan la facultad de asignar a las plazas públicas, parques, avenidas, calles, alamedas, monumentos o espacio público el nombre de veteranos de guerra y de la pacificación nacional. Algunas municipalidades distritales han demostrado interés en poder hacer efectivo este reconocimiento, por lo que muy pronto, con el respaldo de esta ley, en distintas ciudades podremos tener una avenida de los veteranos de guerra y de la pacificación nacional o un parque de los veteranos. Nuestros militares y policías así lo merecen. Y hay un compromiso oficial de varios alcaldes, no solamente en la región de Lima, sino en otras regiones. La acreditación y reconocimiento de los veteranos de guerra y de la pacificación queda en manos del Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de la Fuerza Armada y en coordinación con el Ministerio del Interior. El reconocimiento meritorio consistirá en la entrega en acto público de un diploma de honor y carnet que otorga esta condición. Asimismo, quiero señalar, señor presidente, colegas congresistas, que esta propuesta ha recibido la opinión favorable del Ministerio del Interior, quien señala: los miembros de nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional merecen reconocimiento y gratitud por la nación y el Estado, lo que se hará efectivo mediante ciertos beneficios indicados en el proyecto y el establecimiento del día 26 de octubre de cada año como el Día Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional. La Policía Nacional también ha emitido opinión favorable a este proyecto. Señor presidente, en Sudamérica, países como Colombia, Argentina, han plasmado su gratitud a su veterano de guerra mediante ley. Ni qué decir de países como Estados Unidos, Francia y Rusia, en donde el Día Veterano de Guerra es una auténtica fiesta y celebración nacional. Debo señalar que esta propuesta ha sido consensuada en espacios de trabajo con asociaciones de oficiales, suboficiales, técnicos licenciados de la Fuerza Armada y Policía Nacional, quienes han demostrado su respaldo unánime y hoy acompañan, entre ellos, la Asociación de Vencedores de la campaña también del 41. Quiero también felicitar el aporte realizado por el general Vigil. Finalizo esta intervención, señor presidente, haciendo dos precisiones en el texto sustitutorio planteado primero en este proyecto de ley: que los licenciados de la Fuerza Armada deben encontrarse dentro de los alcances de esta propuesta. Por ello solicito que en los artículos 1 y 2 del texto sustitutorio, cuando se hace referencia a los veteranos militares y policías en situación de retiro, se agregue el término "o licenciados", de manera que el personal de tropa que ha culminado su servicio militar esté comprendido en esta norma. Asimismo, en el numeral 2.2 debe quedar clara la diferencia de que los veteranos de la pacificación nacional serán los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en situación de retiro, que participaron oficialmente en el proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en defensa de la democracia, cuya calificación debe ser independiente de la calificación o condición que ya otorgan las leyes 29031, Ley 3055-4 y la Ley 30655. Para este efecto, el numeral 2.2 quedaría redactado de la siguiente manera: 2.2. Veterano de la pacificación nacional es el miembro de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en situación de retiro que participó oficialmente en el proceso de pacificación nacional, en la lucha contra el terrorismo y en defensa de la democracia. Asimismo, aquellos que se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la ley número 29031, ley que instituye. Asimismo, sin más que añadir, señor presidente, pido a esta comisión podamos aprobar hoy el predictamen propuesto y marquemos un hito histórico en el reconocimiento de nuestros militares y policías veteranos de guerra y de la pacificación nacional. Ellos se lo merecen. Muchas gracias, señor presidente. Sí. No, más bien... No. Gracias, señor presidente. En primer
lugar, saludar al congresista de Fuerza Popular, Luis Yica, por esta gran iniciativa, ¿no? De un reconocimiento. Solamente, señor presidente, y si me permite el gestor, en este 2.2, veterano de la pacificación nacional, podríamos agregarle, mire, no podemos soslayar la participación en la pacificación de los comités de autodefensa, y me parece excelente y perfecto lo que ha dicho, y sería así nada más. Es el miembro, ¿a qué se denomina veterano en la pacificación nacional? Es el miembro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar, Policía Nacional en situación de retiro y comités de autodefensa que participó oficialmente en el proceso de pacificación nacional. Con ello, señor presidente, ¿sabe qué? No es solamente en esta pacificación han participado el uniformado y esa población civil que representa todo aquel que no ha vestido el uniforme, acá también han participado los civiles encuadrados dentro de las Fuerzas Armadas y han combatido con nosotros, Lucho, codo a codo, y si lo permite usted, señor presidente, pondríamos nomás y comités de autodefensa y haremos un reconocimiento a esos. Comité de CATS, Comité de Autodefensa y Desarrollo. Bueno, y CATSES. Y con eso lo englobaríamos y no cojearía y no tendría un vacío de esta gente que ha participado, siempre y cuando lo permite el congresista Yica. Gracias, señor presidente. No Costa había pedido el uso de la palabra. Presidente, nosotros también saludamos la iniciativa del colega y por supuesto nos sumamos a ella con entusiasmo. Yo tengo un par de preguntas, observaciones. En el artículo 6.1, inciso B, dice contar con un lugar reservado y preferencial en la parada militar en honor a las Fuerzas Armadas. ¿La parada militar es solo en honor a las Fuerzas Armadas, no incluye la Policía Nacional? Pregunto, porque no conozco bien el protocolo, pero si fuera solo Fuerzas Armadas, si incluyera Policía Nacional hay que agregarlo, pero si fuera solo Fuerzas Armadas, igual la parte final que dice según el lugar de residencia del veterano de guerra o del, ¿cómo le llamaríamos? Veterano de la pacificación nacional también, ¿no es cierto? Aunque no fuera en homenaje a la policía, igual la parada militar debe considerar al personal que contribuyó a la pacificación nacional. Y segundo, presidente, yo preguntaría si no estamos excluyendo acá o de repente estamos excluyendo profesamente al personal de tropa que participó también estoy pensando sobre todo en el esfuerzo de pacificación nacional, pero ¿está? Eso incluye al personal de tropa. Perfecto. Me parecía que era necesario que lo hiciéramos. Gracias, presidente. Estamos de acuerdo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas, a las personas que nos visitan acá en el Pleno del Congreso y decirles que efectivamente estamos totalmente de acuerdo con esta ley del veterano de guerra y la pacificación nacional. Yo creo que es una ley que da un reconocimiento a quienes hasta el momento la sociedad los ha olvidado, porque no hay un agradecimiento de la sociedad peruana a quienes pusieron el pecho por la pacificación nacional. Hoy vivimos en una condición como sociedad mucho mejor de lo que nos tocó vivir en los años 80, 90, pero hubieron peruanos que dejaron todo, algunos desgraciadamente dejaron su vida, otros sobrevivieron, pero también llevaron ellos y sus familias todo un sacrificio que nunca se les ha reconocido en lo más mínimo. Y entonces que hoy se les reconozca a estas personas, que la sociedad peruana le diga muchas gracias, le vamos a dar estos reconocimientos con esta ley, un título honorífico, un diploma, un lugar donde ellos puedan sentirse valorados por la sociedad peruana. Así que estamos totalmente de acuerdo con este proyecto de ley, señor presidente. Congresista Miyashiro.
Quería que me aclare, a consecuencia de la intervención del congresista Gino Costa, si la parada militar es en honor a las Fuerzas Armadas o es por la fiesta patria. No. Sí, con mucho gusto, congresista. Una descripción de lo que es el desfile. El desfile militar, desde la época de la independencia, la primera ceremonia que se realiza con la independencia es la misa, no es la misa, sino es la misa Te Deum. Primero que se hace es se consagra la misa Te Deum. Por eso que cuando uno dice ¿qué tiene que ver la iglesia? La misa Te Deum es lo primero que consagra la independencia. Segundo, en el Perú, quien desfila es el pueblo, señor presidente. El pueblo, por las Fuerzas Armadas son el pueblo. Quien aplaude es el pueblo. Las familias vienen desde provincias a ver desfilar en la Avenida Brasil o en el Campo Marte a los soldados de las Fuerzas Armadas. Los domingos en las provincias hay el desfile cívico-militar, el izamiento de la bandera. Se hace con mucho orgullo, porque desfilan también los colegios. Entonces, cuando hablamos del desfile militar, de toda la historia republicana y la del Perú y hasta el día de hoy, es un homenaje a las Fuerzas Armadas. Es un homenaje a las Fuerzas Armadas, no puede ser el 28 de julio, es un homenaje a las Fuerzas Armadas, donde el pueblo desfila y el pueblo es que los aplaude en todo el corredor de la Avenida Brasil. El pueblo aplaude al pueblo. Por lo tanto, honor, gloria a las Fuerzas Armadas. Es a las Fuerzas Armadas. Bien. En el dictamen, la sugerencia del autor del proyecto se ha incluido a los licenciados. Ya se está haciendo una precisión que está referido a la ley 29031. La sugerencia del congresista Gino Costa, sea veterano de guerra o pacificación nacional, así tiene que ser, ¿no? Y en el tema de contar con un lugar reservado preferencial en la parada militar en honor a las Fuerzas Armadas, el congresista Gino Costa había hecho la pregunta ¿por qué no dice Fuerzas Armadas, la parada militar, un lugar para también los veteranos de la Policía Nacional del Perú? Para los veteranos lo vamos a incluir, ¿ya? Y con eso creo que estamos de acuerdo. Quisiera hacer una reflexión, colegas, con relación a la propuesta del congresista Donaire. Me parece absolutamente bien que los comités de autodefensa también tuvieran un reconocimiento, pero no en el marco de esta norma que tiene que ver solamente con el sentido de pertenencia a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Yo le prometo que si usted propone un proyecto de ley específicamente para hacerle un reconocimiento a los comités de autodefensa que son civiles, nosotros inmediatamente se lo dictaminamos y favorablemente, mi querido colega. Pero incluirlo ahora aquí sería desnaturalizar el objetivo que inspiraba al autor del proyecto, o sea, afirmar el principio de pertenencia de nuestras Fuerzas Armadas activas y pasivas y el reconocimiento que los civiles debemos hacerles a ellos. ¿Quedamos? Señor presidente, sí, de acuerdo, pero ya no me la haga larga. Ya, perfecto. Ya, está bien, ¿no? Gracias. Sí, presidente, en el sentido de que para no sacar de contexto el proyecto inicial, pero no podemos dejar de decir hoy día que los comités de autodefensa jugaron un rol importantísimo en el proceso de pacificación. Ellos lucharon, ni sabía que estaban ahí, pero ellos lucharon, señor, tan igual que nuestras Fuerzas Armadas y policiales, y no han tenido las reivindicaciones que muchos terroristas, acudiendo a cortes y acudiendo a abogados que han traicionado a la patria, han recibido tremendas indemnizaciones. Hoy tenemos huérfanos, tenemos gente lisiada, no solamente en las Fuerzas Armadas y policiales, sino también en los comités de autodefensa, en los ronderos. Entonces me parece, señor, que en un determinado momento vamos a tener que reconocerlos. O sea, yo no quiero sacar de contexto el proyecto inicial, pero si podemos armar con la comisión inmediatamente otro proyecto al respecto, creo que podríamos hacerlo, señor. Gracias. Presidente, y los comités de autodefensa no deben ser desarmados ni desarticulados.
hoy más que nunca también nos siguen sirviendo. No hay que regresar al pasado, los comités de autodefensa han servido mucho a la patria y no hay que desarticularlos como se ha pretendido hacer hasta hace poco. Bueno, quiero que quede claro que la ley que reconoce como defensora de la democracia, la ley 29031, incorpora a los comités de autodefensa. En todo caso, podemos darlo por entendido que están incluidos, por supuesto. Los que tienen alguna duda o hacer que asesoría les pase, pero la ley 29031 que establece quiénes son los defensores de la democracia evidentemente hace un merecido reconocimiento a los comités de autodefensa. De tal manera que no las tiene, pero los incorporamos según la propuesta del congresista, porque esto no genera ningún costo, sino es un reconocimiento de esta condición. Congresista Galván. Gracias, presidente. Felicito, saludo la iniciativa de mi colega Angica, Mariscal, pero quiero hacer una consulta, presidente. ¿Se deberá de constituir, bueno, me voy en todo caso al autor, ¿se deberá constituir una nueva junta calificadora o será factible que solamente las anteriores nomás continúen con esa, con ese comité? Y para terminar, bueno, incluyéndome con la participación del colega Gino, debería ser un trabajo articulado, no solamente la Fuerza Armada, sino también la Policía Nacional, ¿no? Aunque ya lo hemos creo aceptado. Ya lo hemos aceptado eso. Solamente eso sería de la Junta Calificadora. Eso está incluido, pero quien tiene que pronunciarse sobre el tema de la calificación de cada uno de ellos es el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Ellos tienen una relación. Pero si ya por unanimidad de la comisión, no creo que De ninguna manera, de ninguna manera. Hay un pronunciamiento ya del Ministerio del Interior a favor, no hay problema. Mire, yo lo que quiero decir es lo siguiente. El artículo 1 de la ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente, establece que instituye un día del año como el Día de los Defensores de la Democracia en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, comités de autodefensa y ciudadanos que fallecieron quedando heridos o discapacitados en la lucha contra el terrorismo y a todos aquellos que en la lucha contra subversiva prestaron elementos de servicio a la nación. No tendrían por qué estar excluidos, sino que el proyecto del congresista Yica va más allá, va de veteranos de guerra, aquellos no solamente que han enfrentado el terrorismo, sino aquellos que han defendido nuestras fronteras. ¿Me dejo entender? Ese es el tema, ese es el tema. Por eso creo que nosotros sí somos muy expeditivos. En una semana podemos dictaminar su proyecto comunista Donaire, pero ¿cómo no vamos a reconocer a nuestro comité de autodefensa? Entonces voy a poner... Señor presidente, sí, comunista, me decía. No debería utilizarse el término contrasubversivo, debe ser contraterrorista, porque fue específicamente contra los terroristas. No, esto es lo que está en la ley, es una ley que está aprobada. He leído la ley. En el dictamen ya no figura contrasubversivo. No, en esto no hay nada contrasubversivo. Presidente, perdón, presidente. La ley puede ser una cosa, nosotros acá sale contra los terroristas. Sí, que allá lo arreglen como les gana, pero acá sale contra los terroristas. Que yo he leído la ley que está vigente, esto se cambia por otra ley, pero el dictamen que estamos aprobando ya no habla de esta figura que está cuestionando el congresista Miyashiro con justa razón. Bueno, vamos a someter a votación el dictamen con las incorporaciones que se ha hecho y precisiones. Congresista Lombardi, congresista Costa, congresista Donaire, a favor, congresista Miyashiro, a favor, congresista Tubino, a favor, congresista Yica, a favor, congresista Salgado, a favor, congresista Alcorta, a favor, congresista Galván, a favor, congresista Villavicencio, a favor, y congresista Velázquez, a favor, aprobado por unanimidad. Gino. Congresistas, estoy poniendo a discusión un dictamen negativo sobre un proyecto de ley que se ha presentado, el proyecto de ley 1529, que propone derogar
la ley 29.006, ley que autoriza la disposición de inmuebles del sector defensa. ¿Qué está proponiendo el autor de este proyecto? Propone que en virtud de la derogatoria de esta ley se pueda quitar la prerrogativa a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional de disponer de los inmuebles que la Superintendencia de Bienes Nacionales le ha otorgado en cesión para que nuestras Fuerzas Armadas y Policiales hagan su entrenamiento, hagan sus actividades propias militares. Tienen terrenos también donde ellos han hecho la vivienda de nuestros militares, de nuestros policías. El autor del proyecto acaba de enviar minutos antes del inicio de la sesión, habiendo tomado conocimiento, ha pedido de que se prorrogue una semana más el que dictaminemos este proyecto de ley y bajo el argumento de que le pidamos una opinión a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Yo quiero precisar, colegas, que la ley, en primer lugar, la Superintendencia de Bienes Nacionales sigue siendo la titular de la propiedad de estos terrenos. Lo que le ha dado es históricamente en uso a nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas Policiales. Y para que los institutos armados y la fuerza policial puedan disponer, darle un destino diferente a lo que la ley establece, tienen que contar con la opinión previa de la Contraloría General de la República. De tal manera de que el informe de la Superintendencia en nada va a variar la propuesta sustancial de la iniciativa, que es derogar la ley 29.006, que autoriza el uso de estos terrenos para nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales para el ejercicio de su actividad regular. Sí, congresista. Gracias, presidente. Una consulta. ¿Por qué la Contraloría tiene que visar que Bienes Nacionales pueda entregar en sesión de uso a un miembro de las Fuerzas Armadas, institución o de la policía? ¿Qué tiene que ver la Contraloría en este caso? ¿Por qué? La Contraloría es el custodio, es el control de las inversiones en general. Se lo preciso, congresista. Lo que está vigente es que cuando un instituto armado que ha recibido, por decir, las cabeceras de playa para que puedan entrenar los militares, quisiera disponer, por ejemplo, para hacer un negocio, una actividad distinta, la ley lo obliga, que tiene que pedirle opinión a la Contraloría. Eso está vigente. Entonces, eso con el fin de que nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional puedan darle un destino institucional a esos terrenos. Lo que está planteando el autor del proyecto es que se derogue esta prerrogativa y que estos terrenos puedan usar los terceros. Y yo creo, hemos pedido información, opinión al Ministerio de Defensa y evidentemente hay una opinión en contrario, porque significaría que podamos darle un destino diferente a los terrenos que son para uso de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Congresista Alcorta. Para tenerlo más claro, por ejemplo, el cuartel San Martín, que está entre el distrito de San Isidro y Miraflores, ¿quién dispuso la venta de ese terreno? ¿A dónde fue la plata? ¿Y qué se hizo con esa plata? Porque ahí se van a hacer viviendas, un centro comercial, van a hacer una barbaridad enorme, inmenso el terreno. Pero, por ejemplo, ¿quién dispuso, quién ordenó, quién liberó esa posición? ¿Dónde fue a parar esa plata y qué se hace con esa plata? Eso la vamos a pedir, la información precisa no la tengo, pero esa disposición tuvo que haber contado con la anuencia de la Contraloría. La pediré específicamente, pero en este caso, colegas, yo les pido que acompañen este dictamen, porque estas son facilidades que el Estado le da a nuestros institutos armados y a nuestra Policía Nacional para sus funciones propias, ténganlo claro, para las funciones propias de las instituciones. No podemos derogar esta ley, la 29.006, porque implicaría que se le va a dar un destino diferente a estos terrenos y a estos inmuebles que históricamente le hemos dado a nuestra Fuerza Armada y Fuerzas Policiales. Congresista Salgado, luego la congresista Alcorta. Sí, presidente. Es cierto, o sea, estoy de acuerdo en que esto se tiene que archivar, pero nos da pie a que tengamos que presentar un proyecto también de parte de esta comisión. Porque nosotros hemos visto que terrenos que han sido otorgados a las Fuerzas Armadas, luego han ido a parar a centros comerciales, han ido a parar a proyectos de habilitación y han quedado en manos de urbanizadoras. Yo me acuerdo de haber visto toda la carretera de la Panamericana Sur, con esto es propiedad del Estado, Ministerio de Defensa, esto es propiedad del Estado, luego resultó una comunidad campesina inexistente
otra comunidad campesina, han pasado 3 comunidades campesinas y al final les ha terminado en una urbanizadora. Eso es un negociado, señor, y lamentablemente algunos malos funcionarios sí lo han hecho, con propiedad del Estado. Lo mismo ha pasado en el Cono Norte, sí, en Ancón también. Ha pasado en numerosos sitios. Entonces, ¿cómo se vendieron los cuarteles? Yo me acuerdo que cuando se iba a vender el cuartel El Pentagonito, nos hemos opuesto a rabiar. Nos hemos opuesto a rabiar porque decíamos, ¿cómo? Entonces, si es que alguien, sí, lamentablemente fue en el gobierno, pero es la verdad, pues tiene que asumir las consecuencias el colega Velázquez. Entonces, tenemos que saber quién vendió también Coyique, ¿no? También, y no tenemos ahora un lugar de aterrizaje de emergencia. Si por A o B hay un terremoto con un tsunami, ya se sabe que el aeropuerto Jorge Chávez va a colapsar. ¿Dónde va a llegar la ayuda para los peruanos? Pisco, pero Pisco también va a colapsar. Entonces no sabemos, Arequipa, Piura, y hasta que llegue a Lima ya hay cadáveres. Eso se lo puedo asegurar. Por eso que sí me parece que nos llama la atención y nuestros asesores deberían estar viendo cómo más bien hacemos una llave para que estos terrenos no se vendan o no vayan a parar a los restaurantes que ahora ocupan Barranco y Chorrillos y nos han quitado los pocos metros de playa y arena que teníamos allí, ¿no? Todo está lleno de restaurantes. ¿Quién tendría que estar vigilando eso? La Marina de Guerra de Perú. Ahí está mi amigo Tubino, también le cae. Y entonces, aquí tenemos que estar atentos. Hay que hacer llaves más bien para que se puedan preservar estos inmuebles que le pertenecen a todos los peruanos, no le pertenecen solamente a las Fuerzas Armadas y Policiales. Gracias, señor. Congresista Alcorta. Gracias. En el caso que usted acaba de mencionar, lo hemos visto en la Comisión de Defensa del periodo anterior del gobierno, inclusive. El centro comercial Plaza Sur, por ejemplo, de pésima negociación de parte del Ejército a las empresas chilenas para hacer Plaza Sur, de un alquiler hasta el día de hoy controversial que no se puede solucionar. Es un rollo lo que tiene ese contrato de alquiler, de cesión, de todo ese terreno a la empresa chilena de Plaza Sur, que hasta el día de hoy no se puede solucionar. El alquiler que se paga es una reverenda porquería, es una vergüenza que se pague a ese lado. Después, por ejemplo, presidente, para que tengamos claro todos, el Estado, en cualquiera de sus circunstancias, gobierno central, regional, local, SEDAPAL, Fuerzas Armadas, quien sea, que sea parte del Estado, del Congreso, todo, para regalar, comprar, vender, dar en uso, dar de baja, darle altas, donar, recibir donación, lo que ya lo sé, ya 3 cosas importantes. El informe técnico, la necesidad de, el informe legal, que la ley lo permite, y el informe económico, si hay el recurso. Son las 3 cosas que necesitan para cualquier situación, que acompañe a cualquier circunstancia de manejo del Estado. Para regalar, vender, comprar, votar, dar de baja, quemar, lo que sea, esos 3 informes se necesitan. Y con respecto, por ejemplo, y eso es lo que estamos pidiendo en este caso acá, ¿no? Abiertamente. Y en el caso, por ejemplo, de ICAPI, sí, la verdad es que la Costa Verde, los alcaldes irresponsables, yo hablé con Susana Villarán, con el señor Segarra, en ese momento era creo que su teniente alcalde, para juntos en un momento ir a votar todo eso de ahí. En la época del señor Pomar de Barranco, se dio uso a una serie de locales y le han quitado toda la vista. Los tablistas se han quejado de su partecita de playa, que le quitaban su pedacito de playa para hacer su tabla. Pero poco o nada les importó todo el resto de la Costa Verde. La Costa Verde, la virtud, lo que tiene esa Costa Verde, es la visión que tienes en la pista para ver el mar. Y todos los restaurantes se han puesto ahí. Oye. Y todos los restaurantes se han puesto ahí a tapar la playa. ¿Por qué no se demuele eso? Se le da un plazo de 1 año para que se quiten todos de ahí y liberen toda esa playa que está en la Costa Verde, presidente, por ejemplo, ¿no? Pero la ICAPI tiene responsabilidad en esa parte de ahí de las playas. Quienes autorizaron y hubo un problema con la alcaldesa de Barranco inclusive. Pero esos restaurantes que están en la Costa Verde, en Miami Beach, tiene una parte del malecón angosta, todos los restaurantes están pegados al lado izquierdo. Nada tapa al lado derecho del mar, nada. Luego se abre el malecón y por supuesto hay una playa enorme. Solamente en el Perú eso no se ha podido ocurrir tapar la Costa Verde. Puerto Rico, su malecón que es angosto, todo el litoral abierto para poder disfrutar de una belleza que no tienen otros países. Pero acá lo hemos puesto con restaurantes que se han apoderado de la parte de la playa. Este restaurante que está en la Costa Verde se ha apoderado hasta de la pista, no me acuerdo el nombre. Se ha apoderado hasta de la pista, una pista que tiene 3 carriles, uno que voltea en U, el que sigue de frente, y el lado derecho que también iba como carril segundo, no, ahora es estacionamiento. ¿Con qué derecho? Pero nadie ha hecho absolutamente nada ese estacionamiento del restaurante. ¿Por qué?
porque en este país no pasa absolutamente nada. Presidente. Bueno, vamos a congresista Villavicencio. Sí, presidente. Solamente como información, Coique se vendió en $18 metro cuadrado al consorcio de Hmong y un asociado. Cuando un terreno contiguo costaba $100 a $150 el metro cuadrado más o menos, ¿no? Yo quería reiterar, presidente, un pedido que hice en la Comisión de Defensa, en el sentido que el artículo 6 de la Ley 29006 establece que el Ministerio de Defensa debe informar a esta comisión del Congreso el uso que ha dado a los bienes que han sido transferidos. Lo he pedido en sesiones anteriores, no sé si se habrá solicitado la información. Creo que esta información y la que debió haber llegado de la Superintendencia de Bienes Nacionales o estatales, creo que es fundamental para tomar esta decisión. Yo pediría, presidente, que podamos diferir una semana para tener esta información y la opinión de bienes nacionales, ¿no? O bienes estatales. Bueno, lo plantea como cuestión previa. El congresista está planteando como cuestión previa que se deje como no se ponga en debate el dictamen, sino hasta que pidamos una opinión de la Superintendencia de Bienes Nacionales. A ver, voy a someterlo a considerar su cuestión previa. Los que estén de acuerdo, ¿está de acuerdo con esta? ¿Usted está de acuerdo? En contra. ¿Usted está de acuerdo? ¿En contra? ¿Con esta ICA? A favor. No, para que se prorrogue una semana el debate de este dictamen. Mejor eso. ¿Está a favor de la cuestión previa? ¿Para que no se vea ahora? ¿Usted está a favor de que...? Está pidiendo como cuestión previa que se prorrogue una semana el debate de este dictamen. ¿Ah? Perfecto. ¿Usted? ¿Usted cómo le Ha sido desaprobada la cuestión previa. Vamos a someter democráticamente a votación. Los que estén a favor de que se archive este proyecto de ley, si lo hace expresarlo, congresista Lombardi a favor, congresista Costa a favor, congresista Donaire a favor, congresista Villavicencio a favor, congresista Tubino a favor, congresista Ica a favor, congresista Alcorta, congresista Salgado, congresista Galván, congresista Villavicencio en contra. Congresista Velázquez a favor. Ha sido aprobado por mayoría. Colegas, siendo las 5:35 de la tarde y no habiendo otro tema que tratar, les agradezco mucho por su presencia y doy levantada la sesión, pidiendo dispensa previamente la aprobación del acta para proceder a ejecutar los acuerdos. Los que estén de acuerdo, a favor, ninguno en contra. Ha sido aprobado.